noche, será en el transcurso del día de mañana un par de casos ahí para que ustedes lo resuelvan. Les rogaría que lo resolvieran de manera individual, ¿verdad? Cada quien en su casa, por su lado, porque de esa forma entonces podemos encontrar la respuesta. Eh, para que así el día viernes, que primero Dios nos volvemos a ver en esta sesión de trabajo, pues ya entre todos lo podamos resolver, ¿verdad? Y entonces ustedes se darán cuenta que no es una cuestión tan compleja, ¿verdad? Lo único es que requiere de que ustedes estén leyendo el contenido del curso, no solamente la teoría, sino que también el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Porque pues de por ahí es que salen las preguntas de los casos, ¿verdad? No, como les digo una vez más, no es una cosa tan compleja, se vuelve compleja cuando uno no ha dado la correspondiente lectura. Pero primero Dios, todo nos va a ir bien. Muy bien. Solo tengo una duda que yo como no sé eh, esta cuestión de la tecnología quizás todavía me atropella un poquito, pero de Kevin Alfredo Faraón González y Barrachina Bravo, aquí en el chat saca un mensaje de algo de, este es un mensaje automático para informarles que mi extensión Tactic está transcribiendo esta reunión. ¿De qué se trata eso ustedes? A ver, Licenciado, buenas noches. hola Barrachina, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, bendito sea Dios, aquí sin novedad. Qué bueno, Lick. No, esto es como una aplicación que uno utiliza para grabar las clases, los audios, o igual como usted lo graba en teléfono, en algo, pero eh, se abre directamente cuando uno inicia una clase. Entonces, es una Ah, grabación para poder uno tener el audio y escuchar las clases después, porque muchas veces anotar es muy difícil. sí, poner atención y anotar en este medio a veces se complica, ¿verdad? Sí. Ah, Entonces y es una aplicación que de hecho en algunas es de pago y está la versión gratuita que solo le da uno 10 sesiones para grabar. Cuando se acaba, yo no sé ni por dónde la tengo que desinstalar porque no la voy a pagar, pero se abre siempre. Porque, sí, la verdad que al final graba uno en otros medios porque cuando se acaba la versión gratuita, pagarla ya no trae cuenta sí, para no. tenerla. Entonces, No, porque es algo que no se le va a dar tanto uso como el pago que se hace, ¿verdad? sí, hay aplicaciones más útiles que esta para pagar, porque al final si uno lo graba con el teléfono o con la misma pantalla de la computadora, pero Ujú. en algunos pues guarda la grabación con mucha resolución, que es mi caso, entonces no vale la pena tener tanto giga metido en eso, pero es simplemente una que de hecho yo ayer estaba tratando de quitarla, pero no pude desinstalarla porque está metida en Google. Entonces, Oh, sí, es parte de los paquetes de Google, ¿va? Usted que nos sí, venden así es. y de primero gratuito y después se va volviendo, lo va forzando a comprarlo, ¿ah? Así es, licenciado. Yo utilicé mis sesiones y ya no lo estoy utilizando, pero siempre, yo pensé que ya no aparecía. Ahorita que Sí. usted lo mencionó, fíjese que pues me enteré que seguía apareciendo porque ya no la estoy grabando con esa aplicación, sino como lo hacía antes con el teléfono. Sí, pues. Ah, bueno. No, solo era duda, porque como aparece, digo yo, no sé, tal vez es precisamente algún método a distancia. Creo yo que cuando comenzamos en esto de la virtualidad, algún grupo de patojos de aquí, de siempre de la facultad, no sé cómo enlazaban esta llamada con el Facebook Live o al revés, no sé cómo lo hacían, pero la cosa es que hacían un solo enlace y todo, ¿verdad? Sí, Ujú. y la Ah, pues, grababan para poder que uno la pudiera ver en el... Pero muchas de esas cosas ocupan mucho espacio, y que entonces al final resulta complicado tener tanto espacio ocupado por las clases que uno va grabando. Y otra cosa, fíjese que hay catedráticos que cuando inician su sesión, por ejemplo, aquí en la suya ahorita, ujú. aparece que hay no sé cuántos como visitantes. Hay un marquito. Ah, sí, es que
Eso les iba a decir, las personas que están como visitantes, pues yo no sé si son alumnos o no, ¿verdad? Yo los dejo entrar a todos, o sea, yo no tengo ningún inconveniente porque, bendito sea Dios, hasta hoy puedo decir, no he tenido ninguna persona que me haya faltado el respeto, ¿verdad? Y en unas sesiones anteriores, en la pandemia puramente, pues yo casi siempre el curso que doy es, en el segundo semestre, es Mercantil 3. Entonces, cuando alguien levantaba la mano en forma insistente, ¿va? Pero el nombre me pareció un poco raro. ¿Y qué si, pues le di la palabra? Sí, adelante, le dije, cuál es su duda? ¿Va? ¿Y qué si era de Bolivia, creo yo? Doctor, me dijo, a la gran chica, dijo, le voy a poner una inyección. Este, doctor, mire, que no sé qué, que no sé cuánto. No, le dije, fíjese que eso es otra cosa y le expliqué, ¿verdad? Y entonces, es que aquí nosotros, bueno, yo le agradezco por estar participando en su posgrado, me dijo, puchica, dijo, ¿sabe? Pero la persona participó y todo y fue interesante lo que propuso. Y sí, habían como cuatro, tenían como cuatro extranjeros. No sé si por error o por acierto, pero ahí estaba bonito, estaba bonito. Entonces, la verdad que a mí no me molesta que ingresen y participen siempre y cuando lo hagan sanamente, ¿verdad? Porque tampoco para distraernos de lo que nos intentamos aprender un poquito, ¿va? Pero hay de todo. Entonces, quienes entran es quienes todavía, por alguna razón, en control académico, no tienen automatizados ingreso. Digamos, hasta ahorita en la sesión habemos 41 personas, pero creo que solo ustedes son 60 y algo, o sea que faltan como 20. Dentro de ellos, quienes a veces vienen por alguna razón un poquito tarde y entonces yo los tengo que dejar entrar, pero como les digo una vez más, a mí no me molesta, así si ayudan, no es problema. ¿Va? O sea, para mí, enhorabuena. ¿Va? Pero lo contrario sí ya sería perjudicial, pero gracias a Dios no hay. ¿Va? Bien, después de este corto saludo y esta conversación, pues les doy las gracias por estar aquí una vez más y entonces, sin más que platicar, vamos a compartir la pantalla. Por favor, la rogativa es a veces... he encontrado ya al final algunas preguntas en el chat que me da mucha pena porque ya no las he contestado, ¿verdad? Entonces, por favor, una vez más, no tengan pena en preguntar. Yo prefiero, yo prefiero que ustedes participen y pregunten, porque de pronto las preguntas que yo no he tenido la oportunidad de contestar en el chat, de pronto y son las preguntas que yo sí me voy a atrever a hacer en el examen y que, perdonen con todo respeto, pero ustedes sí van a tener la obligación de responder, no como mi caso, que no lo he hecho. Y perdonen si no, en esta sesión, digamos, no les digo, miren, yo voy a responderles ahorita, me preguntaron tal cosa la sesión anterior, eh, y por eso pregunté esto de qué era esta aplicación que Ava Rachina me hizo favor de contestar, porque el chat de la sesión de trabajo se elimina automáticamente, ¿verdad? No sé si hay alguna forma de grabarlo, pero lo que más me interesa es que ustedes participen, ¿verdad? Porque de repente, y esas preguntas, como les digo unas más, yo sí las voy a hacer, y entonces tal vez son cosas sencillas, pero por ser sencillas a veces no nos atrevemos. Entonces, ustedes solo díganme, mire, soy Jessica, soy Faraón, soy Andrea, soy Isabel, soy Edwin Josué, soy Claudia, no sé, su nombre, ¿verdad? Y entonces yo ya con gusto les doy la palabra y entonces ustedes y yo podemos interactuar, aunque sea por esta vía, ¿verdad? Entonces, por favor, por mí, si son cosas, como les dije, constructivas que nos van a ayudar en nuestro saber y entender, pues no es problema. Si es de otro curso que ustedes tienen alguna duda y consideran que yo les pueda solventar la duda, pues también igual lo podemos compartir. Yo no tengo empacho, ¿verdad? En hacer las cosas. No sé todas las cosas, lo advierto de una vez, pero pues por alguna experiencia, por algunas cosas que uno ya va teniendo, pues puedo ayudarles o al menos orientarles, ¿verdad? Entonces, quizás no darle la respuesta y decirle, es tal cosa esto, ¿verdad? Pero de pronto y sí.
¿verdad? Entonces, con mucho gusto, siempre que nos ayude. Voy a compartir, como siempre, la presentación que tenemos para el día de hoy para poder agotar el tema que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Muy bien. Nosotros hemos estado platicando en estas últimas sesiones, o en la última sesión, o en la sesión pasada, hablamos del juicio oral. Agotamos ya el juicio ordinario y ya entramos a otro juicio de conocimiento siempre, que es el juicio oral. La sesión pasada, que fue la semana pasada, ¿verdad? Pues hacíamos siempre, yo siempre ocupo este breve espacio para una reflexión, decirle a usted que una vez más, tal vez va a decir, que es la misma la semana pasada. Sí, es que es el mismo tema, usted perdone, no he puesto otra, pero esfuércese, de veras, ya viene esa época del esfuerzo, ahorita vienen ya los exámenes parciales y yo sé que no solo es mi curso, ¿verdad? Sino que son los otros 4 cursos por los que ustedes se deben de esforzar. Luchen, esfuércense, vale la pena. Bien, hablamos del juicio oral entonces y ya platicamos acerca de estos 7 principios más o menos que lo integran. Por supuesto que usted en distintos autores encontrará pues distintos principios, ¿verdad? Más si usted busca en internet, hay varios sitios, ¿verdad? En donde está el juicio oral, hay algunas presentaciones inclusive de la Universidad Rafael Landívar, muy buenas, por cierto, ¿verdad? Porque para qué lo voy a demeritar. Si usted lo quiere y usted quiere bajar esas presentaciones, pues háganlo, no está de más y todo lo que le ayude. La cosa es que las estudie y que no solo las baje, ¿verdad? Porque entonces de nada va a servir. Si hay alguna comparativa y usted me dice, mire, allá yo encontré el principio de tal cosa, pues dígame cuál, ¿verdad? Y aquí lo podemos platicar y podemos ver cuál es la injerencia o cuál es la participación o cuál es pues la fórmula en que este juicio o ese principio, perdón, va a afectar este juicio, porque a veces decirlo solo por decirlo o hacer un listado solo por hacer un listado no vale la pena. Pues respetuosamente, ¿verdad? Estos que hay aquí, estos 7 principios, pues son los que, pues considero yo que son los más apropiados. Como le digo, pueden haber muchos más, por supuesto que sí, ¿verdad? Está, por ejemplo, el de preclusión procesal. No lo incluimos aquí porque ese es un principio general en todos los procesos, por eso es que no lo incluimos. Pero digamos, estos son los que tienen una aplicación eh, más directa relativa a este tema, ¿verdad? No quiere decir que los principios, como el que mencioné de preclusión procesal, no estén aquí, ¿verdad? El de celeridad, por ejemplo, también no quiere decir que no esté inmerso dentro de este proceso. Sí lo está, no lo mencionamos porque pues consideramos que hay que hacer, o considero yo, ¿verdad? Que hay que hacer la mención a los principios que son más directos, ¿verdad? Digamos, con el proceso. Hablamos también de pues estas características generales, más o menos para que nos podamos orientar, principalmente que sepamos en dónde está contenido este proceso, porque al igual que el juicio ordinario y el juicio sumario, este también es un juicio de conocimiento. El proceso oral es un juicio de conocimiento. Entonces, está contenido, digamos, dentro de esa parte del Código Procesal Civil y Mercantil que se refiere a los juicios de conocimiento, que pues únicamente son 3, el ordinario, el oral y el sumario. Su regulación específica, su principio rector, ¿verdad? Que es la oralidad a la cual hago alusión, de hecho, en cuanto a que ya sabe usted que si usted tiene planificado en su agenda de enfermedades, enfermarse para el 1 de septiembre, no hay pena, enférmese tranquilo, ¿verdad? Solo les recuerdo que es el examen y entonces que su examen extemporáneo es de manera oral, ¿verdad? Para hacer, digamos, acopio de este juicio. Ah, y por favor, para el examen, para solicitarme el examen extemporáneo, no me vayan a estar tampoco contando historias que mire, que no sé qué, que
vuelven a matar a sus familiares. Eso está mal, porque en vez de darle a usted, cuando ya llegue al final de esta noble carrera, un título profesional, le podemos dar una orden de aprehensión por parricida, ¿verdad? Porque mata a la abuelita, mata al abuelito, al tío, a la tía y hasta el chucho, ¿verdad? Entonces, no, no vale la pena. Mejor simplemente no pude porque pues, se me quedó el carro o salí tarde del trabajo, cualquier cosa. No te, como le dije, tenía planificado enfermarme y cabal se me hizo. Entonces, yo no tengo pena, ¿verdad? Yo también fui estudiante, ahí se recuerdan. Y volviendo al tema, hacemos ver que este juicio se desarrolla mediante audiencias. Cualquiera me puede decir leak, pero es que el resto también sí, pero en este caso esas audiencias están de viva voz, es decir, aquí nos toca habladito. Como ustedes verán, siempre pues permanece lo escrito, se asienta en acta las actuaciones, ¿verdad? En algunos casos pues son actas sucintas en los juzgados aquellos en los cuales, que ya es la gran mayoría, pues ya hay medios audiovisuales para poder hacer constar lo que se desarrolló en la audiencia, ¿verdad? Entonces, ya el acta de audiencia que hace alusión en el ordenamiento jurídico ya solo es más que todo un resumen muy breve de lo que sucedió en el desarrollo de la audiencia misma, ¿verdad? Bien, luego tenemos alguna definición para que nos podamos orientar de a qué se refiere el juicio oral, ¿verdad? Es algo muy sencillo, pero digamos necesario para que sepamos de que estamos hablando de un juicio de conocimiento a través del cual, pues, lo que se desarrolle, porque hay materia de que se conoce en juicio oral, eh, se desarrolla mediante audiencias habladas, ¿verdad? Entonces, solo es una manera orientativa, ¿verdad? Ya es para poderlo tener ese concepto claro. El esquema de trámite de un juicio oral: se presenta la demanda, se emplaza, ¿verdad? Hay un periodo de emplazamiento, luego se da la primera audiencia, ¿verdad? En esa primera audiencia se trata de concentrar la mayor parte de actuaciones. Una de las principales es que en materia oral siempre se va a acudir a la conciliación. La conciliación es un acto por medio del cual el juez invita a las partes a que lleguen a una solución pronta y efectiva de su eh, motivo de juicio, ¿verdad? Si es así, perdonen, solo voy a avanzar esto porque ya lo hemos conocido. Si es así, desde la primera audiencia el juez puede dictar sentencia. Si no hay una conciliación, entonces se procederá con la recepción de los medios de prueba. Si en esa primera audiencia no se pueden agotar la recepción de todos los medios de prueba, ¿verdad? Entonces se dicta o se llama a una segunda audiencia. Si en esa audiencia se agotan todos los medios de prueba y ya no hay nada más que se vaya a recibir como tal, ni el juez necesita un auto para mejor fallar, entonces se dicta sentencia. Si en esa segunda audiencia tampoco fuese posible finalizar con la recepción de todos los medios de prueba, la tercera audiencia que se puede llamar o convocar es única y exclusivamente para finalizar la recepción de los medios de prueba. Ahí también se puede dictar sentencia. Pero, como ustedes bien saben, en todo juicio o en todo proceso, pues como este no deja de ser, como les dije, parte de un proceso ordinario, es decir, no por su naturaleza de oralidad, no le aplican todas las reglas susceptibles, o sea, que puedan darse del juicio ordinario. Entonces aquí también en este juicio, hasta antes de dictarse la sentencia, ¿verdad? Se pueden interponer las excepciones privilegiadas. Recordará usted que cuando hablamos de las excepciones, hablamos de tres clases de excepciones. Hablamos de las excepciones previas, de las perentorias y las mixtas o privilegiadas, que pueden ser interpuestas en cualquier momento. Inclusive, inclusive estas excepciones tienen tanto privilegio
que también pueden ser interpuestas hasta antes de que se dicte sentencia de segunda instancia, ¿verdad? Porque esas excepciones tienen esa característica de estar nominadas porque tienen un nombre, ¿verdad? Que es tomado del artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, pero su efecto es perentorio, es decir, su efecto sí ataca las pretensiones del actor y tiene la capacidad o la fuerza, como usted lo quiera denominar, de poder dar por finalizadas las pretensiones del actor, lo que el actor quiere. En un juicio oral normal, ¿verdad? También es apelable la sentencia. Y digo juicio oral normal porque ahorita, hoy vamos a desarrollar precisamente las especialidades de este proceso. Una vez dictada la sentencia, yo tengo 3 días para poder interponer el recurso de apelación. El recurso de apelación está regulado en la parte impugnativa de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 602. Aquí está regulado el recurso de apelación. Y en el último párrafo dice, el término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Por favor, el juicio en primera instancia, solo voy a retroceder, el juicio en primera instancia es esto. Es decir, aquí finaliza el juicio oral, cuando en cualquiera de las 3 audiencias que se desarrolla el proceso se dicta sentencia. Aquí se desarrolla el juicio oral. Una vez finalizado el juicio oral, entonces tenemos la sentencia. Si yo no procedo a efectuar la impugnación correspondiente, el juicio finalizó. Eso quiere decir que a partir de que me dictan sentencia, ese juicio está terminado y depende de mi persona, en caso de, de actor o de demandado, depende quién sea yo, qué rol esté jugando en ese proceso, y la decisión que yo llegue a tomar, es decir, si la sentencia que se ha dictado conviene a mis intereses o de lo contrario, no conviene para nada. Entonces, si esa sentencia conviene a mis intereses, pues yo dejo que transcurra el plazo correspondiente para que quede firme. Ahora, si esa sentencia no conviene a mis intereses, entonces yo voy a interponer recurso de apelación. Y para ese efecto, por favor, si ustedes van conmigo a su Código Procesal Civil y Mercantil, al artículo 602, en el último párrafo establece, el término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Repito, el término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. ¿Verdad? Entonces, el recurso de apelación ya sale de la esfera del juicio oral porque entra a lo que en materia procesal conocemos como impugnación de las resoluciones judiciales. Y esta impugnación de las resoluciones judiciales en particular eh, tiene la característica esencial de que es conocida en alzada, es decir, es conocida por un tribunal distinto al que dictó la resolución primaria. En nuestro caso, cuando se trata de juzgados de primera instancia, conocen en apelación las salas de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Para eso están las salas de la Corte de Apelaciones. En el trámite de recurso de apelación se reciben los autos, ¿verdad? Una vez hecha la recepción de autos, se señala día para la vista. Por supuesto que con esta interposición tiene sus efectos, pero esto lo vamos a ver más despacio cuando veamos la apelación perdón, la impugnación de las resoluciones judiciales, que son varias, ¿verdad? Mm, eh, Cosas o varios medios de impugnación los que tenemos que ver, y establece el artículo 606 que señalará
el Tribunal de Segunda Instancia señalará el término de 6 días para la vista, eh, perdón, señalará, sí, el término de 6 días para que haga uso del recurso y posteriormente señalará día para la vista, ¿verdad? Esta vista tendrá lugar o se llevará a cabo de manera pública si así lo solicitan y posteriormente pues dictará la sentencia, ¿verdad? Entonces, usualmente esto pues tiene eh, los plazos no muy cortos, ¿verdad? Aunque la ley lo establece de otra forma. Entonces se dicta la sentencia. Así es el recurso de apelación, un recurso de apelación normal. Y digo normal porque dentro del recurso de apelación, cuando ya veamos las impugnaciones de las resoluciones judiciales, nos daremos cuenta que tiene sus propias incidencias el recurso de apelación como tal. Por hoy nos interesa, digamos, conocer que sí es apelable, que tengo 3 días para interponerlo, que hay una recepción de autos, que hay un día para la vista y que hay una sentencia de segunda instancia, ¿verdad? Igual, esa sentencia, pues, quedará, quedará firme o no, depende de de lo que yo vaya a considerar, porque también es de ver si esta sentencia es susceptible, ¿verdad? O no de el recurso de casación, ¿verdad? Entonces, ahí es de ver si es susceptible o no. Y si no es susceptible de casación, pues puede ser susceptible de amparo. Muy bien. Ese es entonces el esquema de un juicio ordinario oral, un normal, digamos, ¿verdad? Un juicio oral normal, en general. Pero resulta ser que el juicio oral tiene contenido específico. Si ustedes y yo vamos al artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos daremos cuenta, ¿verdad?, que el juicio oral tiene contenido específico. ¿A qué me refiero? Es decir, que hay materia específica en cuanto a lo que se tramita por el juicio oral. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que tener un poco de cuidado porque cada una de estos asuntos que están aquí regulados, que también son 7, ¿verdad? Cada uno de estos asuntos tiene sus propias características, ¿verdad? Y tenemos que ir combinando, digamos, qué es lo que va sucediendo en cada uno de estos juicios para que nosotros podamos estar seguros de lo que estamos haciendo. A ver, pues, por ejemplo, cuando hablamos de un juicio de ínfima cuantía, tenemos que estar seguros de la cantidad, por ejemplo, que se litiga. En un juicio de ínfima cuantía, ínfimo es pequeño, menor, chiquitito, eso significa. Y hace muchos años, cuando yo era estudiante de esta carrera, pues el juicio de ínfima cuantía, cabal creo que lo modificaron y era de 500 quetzales, ¿verdad? Y subió a 1000 quetzales, ¿verdad? Ahora se considera ínfima cuantía, o sea, una cantidad, ínfimo es un sinónimo de insignificante, si usted quiere, ¿verdad? Es porque es muy poquito, entonces se refiere a cantidades que no excedan 10,000 quetzales, eso se considera ínfima cuantía. En un juicio de ínfima cuantía, porque se supone que los litigantes también no son personas por el valor económico, tampoco no son personas que van tal vez a hacer una defensa tan férrea o tan eh, eh, complicada de sus posturas. Entonces, esa ínfima cuantía, en la primera audiencia se reciben todas las pruebas. No hay, digamos, la planificación de más audiencias. Usted recordará que en nuestro esquema de juicio normal, pues hay hasta 3 audiencias para la recepción de pruebas. En un juicio de ínfima cuantía, solo es una audiencia de recepción de pruebas. ¿Por qué? Porque la cantidad que se litiga no se, se presume pues que no hay
pruebas, digamos, que vayan a ser tan complejas de recibirse y de diligenciarse. La sentencia, en este caso, y ojo ahí con los plazos, ¿verdad? De la sentencia dentro del juicio normal, la sentencia se dicta en los 5 días posteriores de la recepción de pruebas, es decir, la sentencia casi es dictada en forma inmediata. Si nosotros vamos a los plazos normales de dictar una sentencia, son 15 días, pero en este caso hay una cuestión más inmediata que son 5 días. Y vea, pues, por ejemplo, aquí ya hay una característica esencial o especial en este juicio. Sí procede en cuanto a la ínfima cuantía, ¿verdad? Tenemos que estar seguros, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos recurrir? Y contra la sentencia procede recurso de apelación. ¿Por qué? En el recurso de apelación ya no se verifica la cuantía. El recurso de apelación es básicamente, digamos, una un medio de impugnación por el hecho de sí o no ser responsable. Ya no nos, si soy responsable de 1,000 quetzales, lo seré, ¿verdad? Pero esa responsabilidad es la que se tiene que discutir en el recurso de apelación. Entonces, ya ve, el costo del juicio no es tanto, pero el costo del proceso puede significar una onerosidad muy fuerte para el organismo judicial. En esta clase de procesos, como se supone que digo, la materia o la cantidad de que se litiga es muy baja, entonces no hay gastos, costas ni honorarios de ninguna clase. Es decir, aquí en los juicios de ínfima cuantía, usted no puede pedir condena en costas. No se le van a otorgar, ¿verdad? Ya el ordenamiento jurídico establece que no hay gastos, costas ni honorarios de ninguna clase. En materia de familia, cuidado ahí con la materia de familia y por eso les pedí que revisaran o actualizaran su código procesal civil y mercantil, porque en materia de familia sí hay modificaciones, ¿verdad? Y dadas las modificaciones del juicio o, que se le hizo al juicio oral en cuanto al conocimiento de temas de familia, en cuanto a familia, la ínfima cuantía se establece en 18,000 quetzales. Hay que tenerle cuidado. Conocen los juzgados de paz en cuestiones de familia, ¿verdad? Conocen los juzgados de paz con competencia en familia. Cuando en un departamento, ¿verdad? La cabecera departamental está muy alejada, ¿verdad? Muy alejada de los distintos municipios que lo integran, entonces hay juzgados de paz que conocen de muchas materias, entre ellas familia. Cuando en un juzgado entonces se conoce materia de familia, en familia la ínfima cuantía es de 18,000 quetzales, solo en materia de familia, en la que tienen competencia juzgados de paz. Juzgados de paz de familia directamente no hay. Juzgados de paz de familia directamente no hay. Hay juzgados de paz con competencia en familia, que es distinto. No hay juzgados de paz de familia, hay juzgados de paz con competencia en familia. Es decir, tienen una competencia prorrogada. Esto es en cuanto al juicio de ínfima cuantía. En cuanto al juicio de menor cuantía, ¿verdad? La cantidad que se litiga en menor cuantía quiere decir que conocen los juzgados de paz, no debe exceder de 50,000 quetzales. Pero ojo aquí, y por eso es que yo necesito que vayan a consultar ustedes, porque no vayan a creer solo lo que yo les apunto aquí en las diapositivas, sin ir a consultar ustedes los distintos acuerdos creados por la Corte Suprema de Justicia a través de los cuales, ¿verdad? A través de los cuales ha generado esta, esta verificación de la cuantía. Es decir, en primer lugar, establece que se litiga en el municipio de Guatemala, y ese es el error que tiene esta presentación ahí,
hasta 50,000 quetzales, solo en Guatemala, en el municipio de Guatemala, solo en Guatemala. Ojo porque Villanueva, Misco, Amatitlán, Chinautla, son municipios de Guatemala, pero no están incluidos ahí. Por eso es que hay que ver bien esta subdivisión, porque solo en la ciudad capital eh, tienen conocimiento los jueces de paz hasta 50,000 quetzales. 50,000 quetzales, ¿verdad? Y en las cabeceras departamentales, y mire que aquí hay municipios específicos, aquí hay municipios específicos. Estos municipios no deje de observarlos y donde está regulado. Dice, en las cabeceras departamentales, en los municipios de Coatepeque, que es de Quetzaltenango, Santa Lucía Cotzumalguapa es de Escuintla, Malacatán e Ichihuán son de San Marcos, Santa María Nevaj es de Petén, es de Quiché, Poptún, Petén, en Santa Eulalia, Huehuetenango, Misco, Amatitlán y Villanueva, que son de Guatemala, se litiga como menor cuantía hasta 25,000 quetzales. Es decir, en la ciudad capital son 50,000, en el resto de las cabeceras departamentales, todas las demás cabeceras departamentales, los otros 21 departamentos. Y en estos municipios que están especificados acá, Coatepeque, Santa Lucía de Cotzumalguapa, Malacatán, Ichihuán, Santa María Nevaj, Poptún, Santa Eulalia, Misco, Amatitlán y Villanueva, se litiga en paz hasta 25,000 quetzales. Y en los demás municipios, por eso le dije que tuviera cuidado, que no son todos los municipios de Guatemala. Chinautla es municipio de Guatemala y ahí se litiga en paz hasta 15,000 quetzales. ¿Sí? Esa es la menor cuantía. El resto, es decir, cuando excede estos valores que están acá, automáticamente pasa a primera instancia. Una vez más, cuando excede estos valores que están acá, automáticamente pasa a primera instancia. Ojo aquí, la cantidad que se litiga está integrada únicamente por el capital. La cantidad que se litiga únicamente está integrada por el capital. Si usted dice el capital, intereses, costas, gastos y demás, aunque al hacer la sumatoria finalice en más de 50,000 quetzales, por ejemplo, pero lo inicial son 43,000 quetzales, eso se conoce en paz, ¿sí? Eso se conoce en paz. ¿Por qué? Es un juicio de menor cuantía. Si al final, al hacer la liquidación, ya sube a 70,000 quetzales, eso es al dictarse sentencia. Pero en el inicio de ese proceso no excedía 50,000 quetzales. Entonces, por favor, hay que orientarse por eso, ¿verdad? Tienen que tener en cuenta los rubros o los valores que van a integrar la demanda, ¿verdad? Que van a integrar la demanda. Lick, pero es que fíjese que esto tiene aparejado una garantía hipotecaria. Sí, pero no son más de 50,000 quetzales, aunque tenga garantía hipotecaria, ¿verdad? Porque no es el valor de la garantía, es el valor del adeudo. A ver si me expliqué. No es el valor de la garantía. La garantía puede ser de 1,000,000, pero lo que debe son 15,000. No puede ir a primera instancia, tiene que ser en paz. Bien, un juicio de alimentos, tenemos que tener cuidado que no solamente en alimentos, no solamente se refiere a la obligación. Y por eso puse aquí los 4 supuestos que van a ser juzgados de alimentos. La fijación, que es lo que nosotros quizás más conocemos porque son los procesos que más hemos llevado, ¿verdad? Y nuestra práctica o la práctica que ustedes van a hacer o las clínicas que ustedes van a desarrollar, casi siempre se va a hablar de fijación de alimentos. Pero también en los alimentos hay otros 3 supuestos: modificación, suspensión y extinción de la obligación, ¿verdad? Entonces, hay que tener ese cuidado de que no solo es la fijación de los alimentos. Mucho cuidado también con el título sobre el cual se reclamen los alimentos.
En los alimentos, digamos, se pueden reclamar mucho más allá de los títulos de la justificativos del parentesco, porque usualmente dentro de las relaciones de parentesco o paterno-filiales es que se va a reclamar los alimentos, pero no solamente ese es el único título a través del cual se va a justificar el derecho de reclamar alimentos. Recuérdense que la necesidad de los alimentos debe de ser probada en contrario, ¿sí? Yo le puedo reclamar alimentos yo, como varón. ¿Le puedo reclamar alimentos a mi esposa? Sí, yo le puedo reclamar alimentos a mi esposa, porque yo voy a demostrar la justificación, la necesidad de recibir esos alimentos por parte de ella, ¿verdad? Es decir, aquí no crean, y es un error conceptual muy grande, que como el Código Civil establece en el matrimonio que solo el hombre, que la mujer tiene derecho preferencial sobre los ingresos del hombre, sí, eso es muy cierto, pero si leen un poquito más, ¿verdad? Un artículo más, ¿verdad? Digo yo, se darán cuenta que también la dama está obligada al sostenimiento del hogar cuando el varón no pueda. Y eso se traduce en un juicio oral de alimentos, porque eso se refiere a la fijación. Y esto puede ser mediante un testamento, mediante un contrato, mediante una ejecutoria, donde conste la obligación, es decir, ya hay un documento a través del cual se establece esa vinculación de obligación de prestar alimentos y los documentos justificativos del parentesco. Es decir, en el caso de los menores de edad, es automática la necesidad de que se les preste alimentos y la obligación de cumplirlos en virtud de que, tal como lo establece el ordenamiento jurídico, pues no solo tienen o gozan de la inimputabilidad, sino que también gozan del privilegio de la protección de sus derechos. Entonces, por lo tanto, no se debe de probar más que la necesidad que tiene de los alimentos, que también tenemos que recordar nosotros del derecho civil, que los alimentos no únicamente se refieren a comida, ¿verdad? Sino que los alimentos se refieren a muchas cosas más, como por ejemplo estudio, vestido, vivienda, salud, seguridad, transporte, etcétera. Entonces, no se resumen los alimentos solo en comida, ¿verdad? Porque en eso pensamos, ah, solo para comer quiere. No, viera que no solo come, también estudia, también se calza, también se viste, también necesita cuidar su salud, ¿verdad? Entonces, a todo eso se refiere el concepto de alimentos. En esta clase de juicio se puede fijar una pensión provisional. Esa pensión provisional, como su nombre lo indica, ¿verdad? Esa pensión provisional, como su nombre lo indica, es una cantidad que el juez considera, ¿verdad? Oportuna para que en tanto se dicta la sentencia en definitiva, eh, se pueda prestar la ayuda económica que se está pidiendo, porque los alimentos se refieren, eso sí, a dinero y no a bienes, ¿verdad? Este, esta pensión provisional tiene la característica que si al final del proceso se demuestra que la persona no es responsable de los alimentos que se le están requiriendo, pero como se fija esto en forma provisional, esa pensión provisional es restituible, es decir, usted puede iniciar un juicio oral de restitución de pensión provisional de alimentos porque a usted le impusieron esa obligación de manera incorrecta. Eso puede ser uno. Dos, puede ser que el juez al dictar sentencia, ¿verdad? Y se demuestre que usted no era responsable de la prestación de pasar alimentos, entonces allí mismo ordene la restitución de los mismos. Esto está regulado en el artículo 213 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, yo espero que mientras yo voy explicando, ustedes van pues escudriñando su ley, ¿verdad?
En cuanto a las medidas precautorias que se pueden dictar en en esta clase de juicios, también pues puede ser, especialmente en alimentos, le pueden dictar una medida de precautoria de embargo precautorio, así se denomina, embargo precautorio. Este embargo precautorio, como su nombre lo indica, pues solo es una cuestión ligada a la pensión provisional, es mientras se garantiza la obligación de pagar los alimentos, entonces le embargan a usted provisionalmente su sueldo. Ahora, si usted tiene la gracia, ¿verdad? Y la ocurrencia de no presentarse a la audiencia de juicio oral de alimentos, déjeme decirle que en un 99% los jueces le van a fijar el embargo de sueldo, ¿verdad? Y ya no como una medida precautoria puramente, sino casi como una medida definitiva, porque en este caso usted no fue a, a hacer defensa en contrario de la presunción de la necesidad de los alimentos. Entonces se presume que la otra persona sí lo necesita y que usted está obligado a pasar esos alimentos. En esta clase de juicios, entonces, medidas precautorias se puede tomar cualquiera. Su rebeldía se denomina confesión ficta. Esa es la gracia que usted tiene de no presentarse. Confesión ficta es aquella donde el actor ha pedido la confesión judicial suya, ¿sí? Su declaración, y usted no comparece. Entonces, todo lo que el actor ha afirmado se tiene por cierto. Eso es la confesión ficta, donde no hay la necesidad de que usted acuda, o por no acudir, perdón, por no acudir a decir que no, entonces todo se tiene por contestado en forma positiva hacia el actor, ¿verdad? Ese es un beneficio que se le da, ¿verdad? En el párrafo final del artículo 216 dice, para esta clase de juicios no se exigirá papel sellado al alimentista. La reposición de dicho papel al sello de ley correspondiente será a cargo del demandado si resulta condenado, quien en este caso también deberá ser condenado al pago de las costas judiciales. Esto se refiere más que todo al cumplimiento de la obligación tributaria para el abogado que auxilia a la parte actora, que no está obligado a colocarle los famosos timbres, ¿verdad?, forenses a la demanda, porque se trata de una cuestión de premura y además de un derecho humano. Los alimentos tienen esa cualidad de ser derecho humano, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos pues la necesidad de la alimentación. Entonces, en esta clase de juicio oral de alimentos tiene estas particularidades, además de las que ya hemos venido fijando. Otro tema que se ventila en juicio oral es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas se le va a presentar a usted principalmente cuando usted maneja fondos, ¿verdad? Ahí se le presenta la obligación de rendir cuentas. La rendición de cuentas también se le va a presentar a usted cuando usted ocupa cargos o tiene nombramientos en donde por el hecho de tenerlos, usted de alguna manera tuvo el acceso al manejo de los fondos, como por ejemplo cuando usted ha aceptado el cargo de ser representante legal de alguna entidad. En esos casos usted tiene la obligación de rendir cuentas. Y este juicio tiene los supuestos básicamente tres: por no haberse hecho, es decir, por no haberse rendido las cuentas; por haberse hecho en forma defectuosa, ¿verdad? Es decir, hizo una serie de circunstancias que no fueran correctas; o por haberlo hecho en forma inexacta. Eso quiere decir que a usted le hicieron un examen de rendición de cuentas, una auditoría, y en la auditoría hallaron que lo hizo mal, ¿verdad? No es lo mismo defecto que inexactitud, porque en la forma defectuosa, pues usted lo hace, como diría mi abuelita, con hecho pensado, ¿verdad? Ya es una forma
preterintencional, ya es una forma premeditada de que hay un defecto. Por haberlo hecho inexacto, quizás usted se equivocó, ¿verdad? No hay una actuación de mala fe. En la forma defectuosa hay una clara actuación de mala fe. En la forma inexacta, no. Lo pueden usted compeler a una obligación provisional de rendir cuentas, así como existía en el proceso de alimentos una pensión provisional. En la rendición de cuentas hay una obligación provisional de rendición de cuentas. Hay una fórmula muy sencilla de liberarse de este juicio de rendición de cuentas, y es que en vez de contestar la demanda y formular precisamente una oposición a la rendición de cuentas, se rinden las cuentas. Entonces usted lo que le está diciendo es, mire, usted no rindió las cuentas. Ah, bueno, al contestar la demanda, honorable juzgador, en virtud de lo manifestado por el actor, procedo a rendir las cuentas que me son reclamadas, y rinde las cuentas, ¿verdad? Porque como no lo había hecho. Ahora, si lo hizo en forma defectuosa, pues entonces de igual manera corregir los errores, y de igual manera si lo hizo en forma inexacta, porque le van a decir a usted dónde se equivocó. Entonces, ¿dónde se rinde? ¿Dónde puede usted subsanar esos errores? Rindiendo las cuentas. En vez de manifestarte una oposición y que presentar excepciones previas y perentorias y atacar, o de forzar, digamos, una fórmula de negociación, a menos que usted no tenga otra alternativa, porque la rendición de cuentas sí falla a su favor. Usted sabe que sí se equivocó garrafalmente, que principalmente eso sucede cuando tocamos o tomamos dineros que no nos pertenecen. Y eso de ahí lo voy a reponer después, ajá, complicado, complicado, complicado. Entonces, a veces es mejor no meterse a esos líos. Bien, en la sentencia de rendición de cuentas, ¿qué es lo que busca? Como su nombre lo indica, el proceso específico es que usted detalle las cuentas que le están pidiendo. Entonces, el juez hace básicamente tres cosas: aprobar o improbar las cuentas. Si dijo que era inexacto, por ejemplo, ¿verdad? Pero es porque hay factores de conversión, digamos, principalmente cuando hay negociaciones que se hacen en moneda extranjera, de quetzales a dólares, y a veces hay ahí factores de conversión. Entonces resulta que el juez hace las cuentas, y aunque precisamente por esos factores de conversión haya diferencia, pero sí es exacto lo que se rindió en quetzales y en dólares, pues no hay ningún problema. O cuando se trata de compensaciones, ¿verdad? Entonces el juez va a aprobar o improbar las cuentas. Segunda cosa que hará el juez en su sentencia es condena al pago del saldo, ¿verdad? Como es una cuenta defectuosa o inexacta, ¿verdad? O definitivamente no se hizo y sí hay un saldo que usted debe de restituir, entonces el juez lo va a obligar a hacer esto. Y finalmente, ¿verdad? Pues como usted hizo las cuentas y no las rindió, o las hizo defectuosas, o las hizo inexactas, pero ya le demostraron cómo son en realidad, automáticamente usted es responsable del pago de daños y perjuicios. Y eso se fijan tomando como base las afirmaciones del actor. Es decir, que si el actor dice que usted rindió las cuentas y debió haber hecho una exactitud de 10,000 quetzales, pues el juez va a tomar esa base como parte para daños y perjuicios. Y los daños y perjuicios ahí usted sabe que es algo que se cuantifica, ¿verdad? Es decir, el juez toma ciertos valores para ver hasta dónde dañó y hasta dónde perjudicó, ¿verdad? Entonces, es en esa base, esos porcentajes, usualmente el 10%. Tenemos el juicio de división de la cosa en común, ¿verdad? Primero, como podemos establecer, ninguna persona está obligada a permanecer pro indiviso, es decir, cuando nosotros por alguna razón tenemos el acceso a una copropiedad, ya sea, por ejemplo, la fórmula más común es por un testamento, que usted y sus hermanos o parientes queden como coherederos de un bien inmueble, usualmente, no está obligado a que todo el tiempo va a estar en esa unidad. Usted puede,
pues romper esa unidad. Eso se llama proindivisión. La división de la cosa común, si permite sana división o cómoda división, como lo establece el ordenamiento jurídico, entonces se hará la partición necesaria. Si no se puede, porque, por ejemplo, en el caso de bienes inmuebles son muchas las personas y entonces el tamaño o la fracción que le correspondería a cada uno va más allá del mínimo de medidas legales que por lo regular establecen las municipalidades para poder desmembrar, entonces no permite una cómoda división. Por lo tanto, ese bien inmueble, como resultado de la división de la cosa en común, se va a subastar. En el en las diligencias de ese proceso, lo primero que hace el juez es el nombramiento de un notario partidor. Este notario partidor usualmente lo va a proponer la persona, pues que ya no quiere permanecer en proindiviso, ¿verdad? Entonces, los honorarios y los gastos obviamente los va a cubrir esta persona. Hay casos en que las otras personas, quienes están en la proindivisión, también proponen, entonces el juez se ve en la necesidad también de proponer a un tercero en discordia, ¿verdad? Para ver que toda la proindivisión o la indivisión resulte correcta. A esto, después del nombramiento del notario partidor, se le hace el discernimiento, presenta el estudio el notario partidor de cómo va a ser posible la división de la cosa en común y ese proyecto se discute. Ese proyecto en discusión es el que finalmente se va a tomar la decisión de dividir la cosa en común o de mejor hacer una subasta pública. A todo esto se le va a dar una aprobación judicial. Si es la aprobación judicial y es la división de la cosa, es decir, la partición de la cosa en común, el propio juez va a ordenar una protocolación especial. Ustedes saben que, bueno, ya están viendo el derecho notarial y entenderán entonces acerca de las protocolizaciones, es decir, lo que va en el protocolo. Eso está en el artículo 8 del Código de Notariado, donde dice de qué está integrado el protocolo, que básicamente establece de principio tres cuestiones, ¿verdad? Las escrituras matrices, ¿sí? Las tomas de razón de legalización de firmas y las actas de protocolación y otros documentos que el notario inserta en su protocolo. Porque a veces cuando tenemos actas de protocolación, decimos, sí, el acta de protocolización eh, del matrimonio, por ejemplo, que por seguridad jurídica debe de insertarse en el protocolo, los documentos provenientes del extranjero que no fueron realizados en escritura pública, ¿verdad? O que no fueron hechos por notario guatemalteco en el ejercicio en el extranjero. Entendemos eso, ¿verdad? Pero uno de los que también debe de ir protocolizado es el documento que está en el artículo 223 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que regula que para los efectos de protocolar la partición, el partidor recibirá del juez certificación del proyecto y el auto que lo apruebe o la sentencia en su caso. Dicha certificación será compulsada en lo que se refiere al proyecto de partición, respetando todas las partes en la forma que les hubiera dado el partidor, aunque se hayan dejado espacios y no sea escrito a renglón seguido. Es decir, así tal cual se debe de protocolizar, se debe de hacer de esa misma forma. Ahora, si no se logra ninguna división de la cosa común correcta, entonces esto se hace mediante pública subasta. Ese es un procedimiento a través del cual el juez fija día y hora para el efecto, se observan los mismos trámites que en un juicio ejecutivo, es decir, hay una base, hay una postura, el pregonero del juzgado da o lee el día y hora señalado para el efecto de la subasta, lee las condiciones de la subasta y entonces ya se fijan posturas o pujas, eso quiere decir ofertas, ¿verdad? Por ese bien y pues se le va a adjudicar a la persona que haga la mejor postura. A eso se refiere
este juicio de la división de la cosa en común. Es decir, puede iniciar como un juicio de la división de la cosa en común y finalizar en un proceso de subasta que toma parte del juicio ejecutivo. ¿Verdad? Finalmente, la jactancia. En la jactancia lo que tenemos que tener cuidado es que no solamente se deben de incluir en la demanda de un juicio de jactancia los requisitos establecidos en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, sino que también obligatoriamente quien presente un juicio de esta naturaleza de jactancia debe de establecer con claridad y precisión cuándo se produjo, los medios por los que llegó a su conocimiento y la formulación de la petición para que el demandado confiese o niegue los hechos imputados. Jactancia es un proceso, ya lo habíamos conceptualizado, a través del cual yo voy a demandar a una persona que se está adjudicando o atribuyendo derechos que son de mi persona, ya sea de créditos o de acciones o de cualquier otra especie que fueren. Si alguien que dice, por ejemplo, yo he hecho un libro, dice, el autor de ese libro soy yo, ¿verdad? Entonces yo lo voy a demandar de jactancia porque es un crédito de mi persona, ¿verdad? Entonces tengo, además de del artículo 61, que cumplir con lo establecido en el artículo 226, es requisitos iniciales adicionales. En el juicio de jactancia, lo que se va a hacer con el actor es, con el demandado, perdón, es que se le intima para que niegue o confiese los hechos, ¿verdad? Dependiendo de lo que el actor del demandado haga, la sentencia, ¿verdad? Si es que se concluye en una sentencia condenatoria, solo lo va a obligar a interponer una demanda, ¿verdad? Porque si está alegando que el crédito o aquellas cuestiones que a él lo favorecen son de él, es decir, acciones, ¿verdad? Son de él, pues entonces lo que se está obligando es a demandarlo, a demandar. Por ejemplo, si una persona reclama de mí, es que el licenciado Tejeda, el curso tal, ¿verdad? Nos tiene que rendir las cuentas. Yo nunca di ese curso, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer en un juicio de jactancia es obligarlo a usted a que usted confiese, ¿verdad? Negar o confesar cuándo lo di un curso, por ejemplo, en qué horario, en qué instalaciones, por qué medio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que una vez usted dicho eso, entonces presente la demanda que corresponde, ¿verdad? Ahora, si usted dice, no, fíjese que él nunca, ¿verdad? Solo nos dijo que si nosotros queríamos, él nos podía ayudar a contestarnos dudas que tuviéramos de los otros cursos que estamos recibiendo este semestre, pero fue una cuestión voluntaria. Entonces ahí usted está confesando, ¿verdad? Aquella reclamación que usted formuló, ¿verdad? Entonces ahí se finalizaría el proceso. Ahora, si el proceso no se termina ahí, sino que usted sí considera que yo tenía aquella obligación, entonces pudiera ser que el juez lo conmine a usted a presentar el juicio correspondiente. Para eso le va a dar un plazo máximo de 15 días para que usted interponga su demanda, y si usted no lo hace, entonces ya se tiene por anulado ese derecho. A eso se refiere un juicio de jactancia. Y con esto terminamos el juicio oral. No sé si hay dudas o preguntas. A ver, Guillermo. Lee, buenas noches. Disculpe Buenas con noches. el último tema, eso de declaratoria de jactancia. Sí, Sí. tengo algo de dudas. No sé si me podría ampliar con un ejemplo, solo para tener clara la idea de a qué se refiere la declaratoria de jactancia. La declaratoria de jactancia, Guillermo, es como se lo como se lo decía, por ejemplo, usted dice, estas presentaciones, por ejemplo, ¿verdad? Las presentaciones del curso de Derecho Procesal Civil son mías. Yo las hice, ¿verdad? Y usted las está vendiendo. Entonces, vengo yo e inicio un juicio de jactancia en contra suya, ¿verdad?
para que usted demuestre cuándo las hizo, cómo las hizo, cuál es su autoría, ¿verdad? Y que usted también confiese el precio, el costo y el precio, ¿verdad? ¿Cómo es que usted lo determinó? Entonces ya usted cuando se ve en ese litigio, usted dice, fíjese que no, realmente no, sí, el licenciado Tejeda las compartió, yo las imprimí así en colores, en tamaño carta y todo, y pues tengo necesidad de agenciarme de fondos. Es un supuesto, va Guillermo, con todo respeto. Estoy sin trabajo y pues pensé en venderle a los compañeros el folleto integrado para que a ellos les ayude a estudiar. Entonces yo le digo, eso no es posible porque esos son derechos de autor míos, ¿verdad? Entonces, digamos ahí, la jactancia fue suya en que usted se atribuyó el hacer las cosas, pero realmente quien las hizo fui yo. Entonces yo lo demandé a usted para que usted negara, confesara o afirmara si usted había hecho las cosas. En ese caso, digamos, usted confiesa que usted pues no es el autor. Entonces, en ese caso terminaría la jactancia, pero si usted insiste, ¿verdad? Entonces el juez lo que va a hacer es concederle a usted un plazo de 15 días para que usted me demande a mí, ¿verdad? Sobre los derechos que se reclaman, ¿ya? A eso se refiere una jactancia, es obligar a otra persona a demandar en la vía que corresponde los derechos de los cuales públicamente se hace acreedor. En este caso, digamos, los derechos de autor que usted dice sobre las presentaciones. Entonces yo le digo que esos no son ciertos. Como usted no tiene los fundamentos, por ejemplo, para poderme demandar ya en la otra vía, entonces ahí finaliza la jactancia, cuando usted no hace uso del derecho en obligación que el juez le impuso, porque el juez le va a decir, bueno, Guillermo José, usted tiene 15 días para demandar al licenciado Tejeda por la violación de derechos de autor y usted no tiene cómo hacerlo. Ya no tiene pruebas para poder hacerlo, entonces ahí se termina la jactancia, pero la jactancia básicamente es como poner en evidencia a una persona que se arroga derechos o calidades que no tiene. Para eso sirve. Ah, ok. No sé si Sí, quedamos es que me claros. estaba yendo, por la definición esa, ya me estaba yendo a lo penal. No. Sí. Da paso, muchas veces da paso a lo penal, pero no es de carácter penal, es solo para que queden claro de quién son los derechos, quién es el titular de los derechos. Ah, ¿Verdad? sí, Ajá. sí, me estaba ahí desviando, por eso necesitaba una. Muy bien, pues no sé si le quedó claro. Sí, ahora sí, le gracias. Ok, vaya. Josué Isaac, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo Buenas tengo una noches, Josué. pregunta con respecto al juicio de ínfima cuantía. Ajá. Usted mencionaba que en la materia de familia el monto tenía que ser de 18,000 quetzales para ser conocido. Dice, sí. Pero Si no es fíjese que le que dé un mal teclado. A ver, vamos a ver, pues. Veamos. Tenemos. Si no le di un mal teclazo. Veamos por aquí. Eso lo vamos a lograr, ¿cómo le dijera yo? Integrar eh, con una reforma que tiene el Código Procesal Civil y Mercantil. Déjeme ver aquí. Ahorita lo. Sí. El Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 211, artículo 211, en el cuarto párrafo. Cuarto párrafo, dice, en materia de familia se establece una ínfima cuantía de 18,000 quetzales anuales, de la cual conocerán los juzgados de paz en toda la República con competencia en el ramo de familia. ¿Sí? Es una circunstancia especial y ahí está regulado. muy bien, solo le quería preguntar, fíjese Sí, que a mí me aparece derogado por el artículo 4 del decreto 47-2022. vamos a ver, No ese sé no lo si usted me verifique lo, ahí. no sé si usted me lo podría confirmar, si estoy en lo correcto o estoy equivocado. Ahorita se lo. Ese no lo fui a verificar ahí. Es es que mi código lo tengo integrado, usted. Es Sí, el decreto. efectivamente. Tiene razón, tiene toda la razón. Ah, ok. Sí, tiene toda la razón. Gracias, Josué. Muy bien, Lick.
Muy bien, ¿alguien más? Muy bien, si no hay dudas o preguntas, primero Dios, nos saludamos el día viernes con un nuevo tema y considero yo que hasta el tema que veamos cómo avanzamos el día viernes, ese será motivo de examen final aún. Entonces, de examen final digo, del examen parcial, perdón, del examen parcial. Entonces, nos vemos el día viernes. No me resta más que agradecerles su atención y desearles una buena noche y una semana con muchos éxitos. Que tengan ustedes un buen descanso, una feliz noche. Gracias, licenciado. Licenciado, una pregunta, disculpe, me surge una duda. Sí, Jacobo. ¿En bienes inmuebles se puede dar la jactancia? En bienes inmuebles, no, Jacobo, en bienes inmuebles no, porque el bien inmueble tiene una... Bueno, de principio, si la persona se arroga los derechos, sí. Digamos, si se arroga los derechos, sí. Pero es bien peligroso en bienes inmuebles, digamos, la simple jactancia, porque recuérdese usted que a través de esto se han hecho muchas cuestiones de negociaciones falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo en bienes inmuebles no le recomiendo un juicio de jactancia porque le va a llevar o puede usted gastar un plazo y poner solo en conocimiento a las personas que están haciendo esta clase de acciones ya de carácter penal, como bien lo decía Guillermo José, ¿verdad? Que ya es otra la naturaleza. Entonces sí es de tener cuidado porque, digamos, lo que pondría yo es sobre alerta a las personas. Ahí es bueno, digamos, tener una táctica un poquito más definida en cuanto a bienes inmuebles. No es que no se pueda hacer, yo no lo aconsejo. No es que no se pueda hacer, pero yo no lo aconsejo. Vaya Jacobo. ¿Alguien más? Si no hay más, que pasen una feliz noche, bonitos sueños, buen provecho, que descansen, mañana a trabajar duro porque así nos toca primero Dios, ¿verdad? Que todo esté sin novedad, un fuerte abrazo, saludos. Saludos, Lick. Gracias, Juan Pablo. Feliz noche, Lick. Gracias, Kevin. Feliz noche. Feliz noche. Adiós.